Muy buen día, compañeros. En este video vamos a abordar el tema de identidades trigonométricas. Para ello vamos a analizar rápidamente lo que son las identidades básicas y las identidades pitagóricas. La tangente, que es opuesta o inversa a la cotangente del ángulo, nos dice que es tangente del ángulo es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Por lo tanto, la cotangente va a ser la inversa, coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Estas también son inversas, decimos el seno del ángulo es igual a 1 sobre cosecante del ángulo y coseno del ángulo es igual a 1 sobre la secante del ángulo. Acá tenemos a la cosecante del ángulo como 1 sobre el seno del ángulo y a la secante del ángulo como 1 sobre el coseno del ángulo. Si se fijan, pues son inversas. Todas ellas son identidades básicas. Tenemos también las identidades pitagóricas. El seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. La secante cuadrada del ángulo es igual a la tangente cuadrada del ángulo más 1. La cosecante cuadrada del ángulo es igual a la cotangente cuadrada del ángulo más 1. Ya lo que es importante aquí recalcar es que cualquiera de las funciones trigonométricas que tenemos aquí las podemos tener por separado. Por ejemplo, el seno cuadrado del ángulo podemos decir que va a ser 1, este que está sumando pasa restando, 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Aquí también podríamos decir que la tangente cuadrada del ángulo, este que está sumando pasa del otro lado restando, entonces la tangente cuadrada del ángulo también es igual a la secante cuadrada del ángulo menos 1. Y así podemos jugar con todas estas identidades pitagóricas, despejándolas para tener la que nosotros busquemos. Bien, ahora nos vamos a centrar en este ejercicio. Este ejercicio, si se fijan ustedes, nos dice el coseno del ángulo sobre 1 menos el seno del ángulo es idéntico a 1 más el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. No podemos decir que es igual porque ni visualmente esto es igual a esto. Entonces, pero sí podemos decir que es idéntico. Bien, ahora, lo que vamos a hacer aquí es como adelantarnos un poquito, como decir, ¿qué necesito yo hacer para poder simplificar ello? Vean las matemáticas como un juego, como decir, por ejemplo, si aquí tengo 1 menos el seno del ángulo y acá tengo 1 más el seno del ángulo, estos dos forman un binomio conjugado. Pero ahorita vamos a abordar esta identidad. Tomando este término, vamos a llevarlo a este término. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decíamos ya, este término con este término nos dice que es un binomio conjugado. Entonces vamos a abordarlo como tal. Decimos el coseno del ángulo sobre 1 menos el seno del ángulo lo vamos a multiplicar por su conjugado. Su conjugado necesita tener dos términos, por lo tanto este es el que tiene dos términos. Solamente recordemos que el binomio conjugado tiene un signo opuesto. Si aquí es menos, acá va a ser más. 1 más el seno del ángulo sobre 1 más el seno del ángulo. Y si se fijan, hasta ahí nada más expresamos distinto, pero sigue siendo lo mismo. Porque 1 más seno del ángulo entre 1 más seno del ángulo es 1, multiplicado por esto sigue siendo esto. Decimos, esto es idéntico a 1 más seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Bien, ahora aquí en esta parte tenemos un producto. En el numerador nos va a quedar, decimos, coseno del ángulo va a multiplicar a 1 más el seno del ángulo. Si se fijan, ya empezamos a tener un término igual al del otro lado. En el denominador nosotros tenemos, ahora sí, el producto de binomios conjugados. Entonces, en los binomios conjugados recordemos que multiplicamos primer término por primer término. Decimos 1 por 1 nos queda 1. Signos, también signo por signo. Menos por más, menos. Seno del ángulo por seno del ángulo nos va a quedar seno cuadrado del ángulo. Y esto es idéntico a 1 más seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Ahora, decíamos hace un momento que estas se pueden despejar. Entonces, si nosotros tenemos 1 menos seno cuadrado del ángulo, podemos percatarnos que es coseno, porque coseno cuadrado del ángulo va a ser igual a 1. Este término que está sumando va a pasar restando. Entonces decimos que el coseno cuadrado del ángulo va a ser 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Lo reemplazamos y decimos el coseno del ángulo, que multiplica a 1 más seno del ángulo, está dividido por el coseno cuadrado del ángulo. Y esto es idéntico a 1 más seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Entonces,
Si identificamos aquí nosotros, este término que está multiplicando a este se puede simplificar porque el coseno del ángulo se puede ir con este cuadrado para que finalmente nos quede que 1 más seno del ángulo sobre coseno del ángulo ya no es idéntico. Ahora sí decimos que es igual a 1 más seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Y ahí vemos que se cumple la identidad. Bien, ¿qué otra cosa pudiésemos haber hecho en este ejercicio? Si bien esta es una igualdad o una identidad, recordemos que cuando tenemos fracciones de identidad también podemos aplicar lo de a sobre b, que es igual a c sobre d. Para hacer estas fracciones algo lineal solamente decimos a por d es igual a b por c. Si hacemos esto en esta identidad, también nos va a quedar algo semejante. Decimos coseno del ángulo por coseno del ángulo, coseno cuadrado del ángulo. Y esto va a ser idéntico, y entonces tenemos 1 menos el seno del ángulo que multiplica a 1 más el seno del ángulo. Si se fijan en lo que ya hicimos aquí, que son binomios conjugados, entonces nos va a quedar 1 por 1, 1, signos menos por más, menos, y seno por seno, seno cuadrado del ángulo. Nosotros sabemos que 1 menos el seno cuadrado del ángulo es igual a coseno cuadrado del ángulo. Entonces coseno cuadrado del ángulo es igual a coseno cuadrado del ángulo. Y es ahí donde nosotros nos podemos también percatar pues que se cumple dicha identidad. Entonces, pues aquí tenemos como un procedimiento mucho más corto, mucho más sencillo de comprobar esta identidad, pero a modo de procedimiento, pues aquí tenemos todo lo que debemos de hacer. Vamos a hacer un siguiente ejercicio para seguir reforzando el uso de las identidades trigonométricas. Este es el segundo ejercicio que vamos a resolver de identidades trigonométricas. Si se fijan, nosotros tenemos un coseno cuadrado del ángulo y un seno cuadrado del ángulo, que lo vemos en la identidad pitagórica. Entonces vamos a hacer uso de esta identidad pitagórica. Si se fijan, aquí nos dice que el seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces eso es lo que vamos a buscar sustituir. Decimos 2 coseno cuadrado del ángulo menos 1 es idéntico a 1. En este caso lo vamos a cambiar para decir seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo menos 2 seno cuadrado del ángulo. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? En este caso agrupamos estas dos porque simplemente se están restando. Decimos 2 coseno cuadrado del ángulo menos 1 es idéntico, y aquí decimos, tendremos coseno cuadrado del ángulo menos, en este caso, seno cuadrado del ángulo menos 2 seno cuadrado del ángulo, pues menos seno cuadrado del ángulo. Bien, seguimos nosotros buscando llegar al coseno. Entonces en este caso, este seno lo vamos a usar también en su identidad para llevarlo al coseno. Por lo tanto tenemos 2 coseno cuadrado del ángulo menos 1 va a ser idéntico, y aquí decimos el coseno cuadrado del ángulo lo vamos a dejar porque ya está del otro lado. Entonces el que necesitamos cambiar es este, menos, y aquí abrimos un paréntesis, y este seno cuadrado del ángulo lo vamos a extraer de aquí, pero primero lo vamos a despejar. Decimos, el seno cuadrado del ángulo va a ser igual a 1, este que está sumando va a pasar restando. Entonces 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Y entonces tenemos 2 coseno cuadrado del ángulo menos 1 va a ser idéntico, y aquí decimos coseno cuadrado del ángulo menos por 1 menos 1, menos por menos más coseno cuadrado del ángulo. Y se fijan aquí, este coseno cuadrado del ángulo más este coseno cuadrado del ángulo los podemos agrupar, y ahí ya podemos decir que ahora sí es igual 2 coseno cuadrado del ángulo menos 1 va a ser igual coseno más coseno, 2 coseno cuadrado del ángulo menos 1. Y ahí vemos que cumplimos la igualdad. Algo que también podríamos hacer para identificar si esta identidad se cumplía, pues era hacer despejes básicos. Por ejemplo, aquí nosotros decimos 2 coseno cuadrado menos 1,
¿qué vamos a hacer? Nosotros mandar el menos 1 del otro lado, y entonces decimos 2 coseno cuadrado del ángulo va a ser idéntico a 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo más 1. Bien, pero de este lado también tengo esta función trigonométrica, entonces aquí está sumando, la voy a mandar del otro lado restando. Entonces vamos a decir 2 coseno cuadrado del ángulo más 2 seno cuadrado del ángulo va a ser igual, va a ser idéntico a un 1 más 1, 2. Entonces, aquí nosotros identificamos que tenemos un término común que sería 2, que va a multiplicar al coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo. Y decimos que esto a su vez es igual a o idéntico a 2. Aquí podemos aplicar una identidad pitagórica que nos dice que el seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces, si esto es 1 por 2, aquí ya podemos decir que esto nos quedó que 2 es igual con 2. Y entonces esta identidad también se cumple. Es una forma de simplificar y darnos cuenta que la identidad se está cumpliendo. Entonces, pues aquí les voy a dejar en la caja de comentarios una serie de ejercicios para que se pongan a practicar y hagan uso de todas estas identidades trigonométricas. Nos estamos viendo en el siguiente video, compañeros. Que les vaya muy bien en sus evaluaciones.